Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Hoy, como todos los sábados y también en repetición los domingos, estamos junto a ustedes para compartir siempre con un invitado especial, un tema especial y de agenda nacional y sobre todo de gran interés para todos nosotros. Antes de presentar a nuestro excelente invitado que tenemos esta noche, queremos recordarles que Luna Valiente se presenta todos los sábados a través del canal 27 HD, en todos los canales, en una amplia red de cable a nivel nacional. Estamos en Claro, en Altiz, en Win y en Aster. Y también estamos en horario, es los sábados de 8 a 9 de la noche. Y los domingos estamos en repetición a través de Vega TV por el canal 48 de Claro, 52 de Altiz y el canal 1096 Optimum de Altiz para toda la costa de los Estados Unidos a través de TV Quisqueya vía Vega TV. También estamos en repetición diferida los sábados en el canal 20 para toda la región del Cibao, Nexo en Santiago, de 8 a 9 de la noche los sábados también. Un honor compartir en este programa con un gran amigo, con un gran maestro, profesor, un gran profesional y un hombre distinguido de la sociedad dominicana en el ámbito del derecho de la República Dominicana. Tenemos esta noche al doctor Jorge Subero Isa, con quien vamos a compartir temas importantes sobre el sistema de justicia de la República Dominicana y muchos temas que son atenuantes al mismo y que están directamente relacionados con él. Damos las buenas noches al doctor Subero Isa. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo, magistrado, y prefiero decirle maestro, porque los alumnos siempre tenemos que ser agradecidos de aquellas personas que pasan por nuestras vidas y nos dejan un sello, sobre todo en la parte académica. Bueno, yo creo que el mayor logro mío ha sido precisamente haber sido profesor de grupos de muchachos como ustedes, en diferentes niveles, no solamente en el área del derecho que me correspondió, sino también en el área de contabilidad, la administración de empresas. Sí, exacto. O sea, yo creo que uno de los grandes éxitos míos ha sido precisamente la carrera docente. Sí, esa es una de las cosas que siempre nos queda como un sello indeleble. Me tocó también ser profesor por mucho tiempo en INTEC, después que hice administración en la UNFU y que pasé por sus manos. Y una de las cosas que más nos llena de orgullo es encontrarnos con nuestros alumnos desarrollados y con gran visión y con gran, sobre todo, responsabilidad en la sociedad dominicana. Así es. Qué bueno. Magistrado, el sistema de justicia en la República Dominicana ha venido pasando por diferentes etapas que parecería que no está consona con lo que es el avance de la República Dominicana en el área del desarrollo económico y social que tiene la misma República Dominicana. Hemos avanzado mucho, hemos cambiado, somos otro país de hace 20, 25 años acá. Somos un gran país a nivel de infraestructura, tenemos pueblos muy desarrollados, tenemos muchas empresas, tenemos un gran desarrollo en muchos sectores. Sin embargo, la justicia siempre es vista por los dominicanos como una de los temas en donde vamos muy lento, no avanzamos y tenemos cada vez más situaciones que nos crean inseguridad, que nos crean expectativas negativas, que nos crean una serie de elementos y de factores en donde muchas veces el pesimismo nos aflora todo basado en las decisiones jurídicas, en las tardanzas de casos, en las tardanzas de expedientes, en la no atención a temas tan importantes como el problema carcelario, como el tema de la inseguridad, como el tema de los feminicidios, como el tema de la policía. O sea, toda una serie de factores que ponen a los dominicanos siempre como con esa pequeña espinita diciendo, no confío. ¿Dónde está hoy el sistema de justicia y qué estamos haciendo? Que a veces no nos damos cuenta de que sí estamos avanzando o no. Una de las tareas más difíciles que tiene que afrontar el Estado dominicano, en este caso, pero todos los estados en sentido general, es la administración de justicia. Es una tarea compleja porque son muchos los factores que inciden en una buena o una mala administración de justicia. Aquí cuando se habla de justicia, se refiere regularmente, la gente entiende que es los jueces, sin tomar en consideración que es un sistema bastante complejo, donde intervienen Ministerio Público, la Judicatura, la Defensa Pública, la propia Policía Nacional. O sea, hay una serie de factores que inciden en conformar lo que es la administración de justicia. Yo creo que en el caso específico de la República Dominicana, realmente ha habido una ralentización de los avances de la administración de justicia. Yo, por ejemplo, estaba viendo en esta misma semana
cómo la tecnología se ha ido aplicando a ramas que no fueron tradicionales su aplicación, con resultados extraordinarios, como por ejemplo en el campo agrícola, Sí. donde con menos cantidad de tierra se han obtenido mayores resultados de producción. Mayor productividad. El caso específico de plátano, el caso específico de la yuca en Moca. Entonces, creo que en el caso de la Administración de Justicia ha faltado un mayor dinamismo. Y se ha paralizado en cierta medida los avances que en un momento determinado comenzaron. Y no le atribuyo ninguna responsabilidad porque siempre he dicho que no voy a juzgar la actual Administración de Justicia por razones muy obvias. No me luce después de 14 años y medio entrar en juzgamiento a un sistema de administración judicial. Pero sí quiero decirle que nosotros ya, desde que yo era presidente de la Suprema, percibíamos de que realmente la Administración de Justicia requería un mayor empuje, requería mayor esfuerzo de todos para dinamizar la misma, para evitar la mora judicial, para evitar los presos preventivos, que no se dilataran tanto las fijaciones de las audiencias. Exacto. Por eso proponía yo en esa ocasión una segunda ola de reforma judicial, que implicaba a todos los sectores que inciden en la Administración de Justicia. En esa segunda ola todavía las causas están vigentes, que serían, por ejemplo, buscar un mayor acceso de las poblaciones que están desposeídas regularmente de los pobres, que tengan un mayor acceso a la Administración de Justicia. Pero yo creo que en cualquier país del mundo la Administración de Justicia es muy compleja. Es más, yo me atrevo a aseverar que no conozco un país donde los ciudadanos estén conformes con su Administración de Justicia. Ni siquiera en los Estados Unidos, de que siempre se toma como ejemplo de una buena administración. Vimos recientemente cómo un juez lo encarcelaron porque se mete en la casa de una vecina a robarse unos panties sucios de unos canastos de un cesto. O sea que yo creo que el problema de la Administración de Justicia, todo va a depender de a quién favorece o quién no se favorece. Yo creo que hay dos puertas por donde salen los que están complacidos y la otra puerta por donde salen los que están desconformes. Eso es cierto, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que vive tan mediatizada, en donde hay tanta influencia de tantos medios de comunicación, tantas emisoras de radio, tantos programas de televisión, tanta gente opinando, muchísima gente opinando, la mayoría opinando sobre temas en los cuales no tiene dominio técnico. La gente siempre piensa o entiende que la justicia tiene que actuar en la forma en que sus intereses le beneficien. Sin embargo, una de las cosas que a mí me preocupa básicamente está basado en el tema de seguridad jurídica como nación. Si bien es cierto que como economista veo todo lo que está pasando, analizo el Producto Interno Bruto, veo las inversiones, veo el desarrollo de los sectores económicos, también me preocupa que ese mismo desarrollo vaya cónsono o que ese sistema de seguridad jurídica para el tema de inversión, por ejemplo, y usted es un consultor legal que trabaja sobre ese tema también, es una de las cosas que más preocupa, sobre todo para potenciar a nuestro país como un país que sea visto desde fuera como un sistema que funciona, no solamente porque sea atractivo de inversión, sino porque yo tenga la seguridad jurídica de cumplir con una serie de parámetros. En esos aspectos todavía seguimos teniendo grandes problemas. Yo creo que una de las grandes debilidades del actual sistema democrático en la República Dominicana y del Estado de Derecho que realmente existe en nuestro país es precisamente que la seguridad jurídica no se encuentra debidamente garantizada. Es un tema de debate, pero lo primero que pregunta, que indaga un inversionista, un inversor nacional o extranjero, es cuál es la seguridad jurídica, quién le garantiza que las reglas de juego se van a mantener. Yo recuerdo que yo le di apertura el año pasado a un seminario de la Cámara Francesa de Comercio y el tema, yo fui el invitado, el tema era precisamente cómo incidía la buena administración de justicia en la seguridad jurídica. Es vital. El tema se viene ahora en la República Dominicana y casi tardíamente, pero es un tema que ya ha llamado a preocupación y a reflexión en otros países. Yo recuerdo que en el año 2001, en el año 2002, me invitaron en Madrid la Fundación ICO, que es una fundación que está auspiciada por el Fondo
por el Instituto de Crédito Oficial. Precisamente era una cumbre iberoamericana donde asistimos muchos presidentes de Corte Suprema y el tema era sobre la seguridad jurídica. Chile había planteado que la seguridad jurídica dependía de la fortaleza que tuviera el gobierno en hacer respetar las leyes. Otros, mucho más liberales, planteaban que no, que la seguridad jurídica debía corresponder a los tribunales. Lo cierto es que el gran garante de la seguridad jurídica debe ser el Estado Dominicano. Y aquí, lamentablemente, el Estado Dominicano muy pocas veces respeta la seguridad jurídica. Y yo decía que la seguridad jurídica debe respetarse porque es como lo mismo que ocurre en el terreno del juego de béisbol, Sí. donde antes del partido se reúnen los dirigentes de los equipos con los umpires para discutir las reglas de juego. Entonces a nadie se le ocurre, por ejemplo, que en el octavo o en el noveno inning se cambien las reglas de juego. Entonces aquí ocurre, precisamente en el día de ayer en mi oficina se trató, fue con unos clientes a tratar un problema de seguridad jurídica de una persona que bajo un esquema jurídico hicieron una operación y de buenas a primeras las autoridades le cambian ese esquema. Entonces eso es fatal para la inversión en la República Dominicana. Así es. Vamos a una primera pausa comercial. Doctor Subero, venimos en breve. Bien, seguimos conversando con el doctor Jorge Subero Isa. Usted planteó algo muy interesante al final de la conversación en el primer segmento, que me llama la atención con relación al tema de seguridad jurídica, con relación al cambio de reglas. Y parecería que en la República Dominicana, al igual que los partidos políticos y las intenciones de un gobierno porque X personas apoyen a un partido político, yo debería de beneficiar su seguridad jurídica en inversión en el gobierno que el cual él me benefició para yo ser presidente. Y eso es muy peligroso, porque en el caso de la seguridad jurídica, sobre lo que son las leyes de inversión, todas las leyes que componen el estamento jurídico que permite inversiones, que permite la vida comercial y empresarial, la ley fiscal, la ley monetaria, toda una serie de reglamentaciones, la ley de telecomunicaciones, la ley de incentivo turístico. O sea, no puede estar expensa, ni tampoco puede ser tan sencilla que le permita a un regulador, por ejemplo, el quizás o tal vez en función de sus intereses o del particular. Y eso tiene que encontrar en alguna manera una solución definitiva, porque eso es lo que realmente blinda un sistema institucional de un país. Sí, no hay duda. Por suerte, en la República Dominicana estamos en un proceso que yo aspiro que se vaya fortaleciendo cada día más, y es de proteger la seguridad jurídica a través de los tribunales. Hay un tribunal que está muy en moda en la actualidad, que es el Tribunal Superior Administrativo. Famoso. Que es un tribunal diseñado para controlar, para que el administrado tenga un mecanismo de protección contra la administración. O sea, la administración cada día en la República Dominicana se está fortaleciendo más y muchas veces comete abusos. Sí, en el área tributaria principalmente, sobre todo, se cometen abusos. Entonces, ese tribunal hay que fortalecerlo, el Tribunal Superior Administrativo, porque es el único refugio que tiene el ciudadano, que tiene la persona para buscar amparo, para buscar amparo en decisiones que lo desfavorecen y que no son tomadas con toda la legalidad. Eso es un vicio que tenemos, que es derivado de la política y de la forma de hacer política en la República Dominicana, de tratar de proteger los intereses de los nuestros, exacto, de los míos. Exacto. Bueno, vamos a proteger los intereses de todos, porque al final el gobierno es de todos, exacto. El gobernante lo elegimos todos. Esa es una de las cosas que tenemos que seguir mejorando. Usted planteaba también en el segmento anterior, habló sobre el caso de la tecnología, del uso de tecnología en el sector agropecuario, agrícola. Pero ¿qué tanto pudimos avanzar en un momento o qué tanto hemos o si estamos todavía ralentizados con el tema
de la tecnología en la lucha contra el crimen organizado y sobre tantas variables, ahora sobre todo con el tema de la ley de lavado de activos, el tema de cumplimiento de las instituciones, los agentes obligados, toda una serie de elementos que son muy importantes, pero con el tema de criminalidad y lo que está pasando, siempre me ha preocupado y me llama la atención que si hemos avanzado tanto en tantos sectores y que tenemos tanto apoyo de tecnología, ¿por qué no hemos logrado tener una inteligencia que funcione en donde las instancias en el ámbito judicial, la policía, esté todo cruzado, aunque está todo registrado, pero todo el mundo sabe aparentemente cuáles son los criminales y todo el mundo sabe que tienen fichas, entonces la policía sabe exactamente dónde están. Entonces, ¿por qué no hay una labor preventiva a través de la tecnología con toda esa estructura de gente que se sabe que delinque en diferentes sectores del crimen? Yo creo que falta interacción entre las diferentes instituciones que tienen que ver contra la lucha contra el crimen. La tecnología aquí muchas veces se usa como cosmético. O sea, se considera que una institución está con una buena plataforma tecnológica, pero la tiene pura y simplemente como un cosmético, como un adorno. Pero supuestamente sí, porque el DNI tiene uno, el J2 tiene otro, el G4 tiene otra, la policía tiene otra. Entonces, pero no y cuando hay quieren buscar un criminal lo encuentran de una vez. No hay una integración completa, una interacción de esos departamentos. Yo no consigo todavía, yo creo que la tecnología, vuelvo otra vez sobre lo que vi, la tecnología aplicada a la agricultura. Si es un asunto tan poco popular y tan poco conocido de cómo es aplicar la tecnología a la agricultura, da resultados, ¿por qué no se puede aplicar en otras cosas? Las cámaras de seguridad, por ejemplo, que es una parte de eso, sin embargo, no podemos decir que siempre han dado resultados las cámaras de seguridad como prevención del delito. Siempre he creído que lo más importante en las autoridades que tienen que ver con el comportamiento del orden público y el control del orden público y la sanción a los que violan el orden público es la prevención. O sea, y es más económico para el Estado Dominicano. Claro que sí. Y menos riesgoso para la administración de justicia. Siempre he considerado que en la medida en que menos casos llegan a los tribunales, mejor todavía. Por eso que he sido un ferviente admirador de los medios de resolución alterna de conflictos. Por eso creo mucho cuando el Ministerio Público, en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, realiza esas conciliaciones, esas mediaciones entre partes, claro. en esos procesos. Eso es vital porque le evita al juez dirimir un conflicto que puede salir mal parado el propio juez, la propia imagen del juez, y no se diga ni una de las partes o las dos partes. Pero en definitiva yo creo que debe de hacerse más hincapié y que realmente haya un gran diseño de política anticriminal, de política preventiva, pero que se incluya a todos los sectores que tienen que ver con la persecución del delito y del crimen. Porque parecería que en la policía, por ejemplo, hay un sistema que tiene una parte de la población, que son los criminales, los que tienen expedientes, los que tienen fichas, y la otra parte del sistema es el resto de la población completamente. Y yo digo eso porque sería como tan fácil crear mecanismos de ayuda a regeneración de criminales a través del mismo sistema carcelario, de ver cómo uno puede, bueno, yo tengo esta base de datos, yo sé que tienen fichas, o sea, todos los que están fichados no pueden estar en un estamento tan amplio que no se sepa cuáles son. Entonces, ¿dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su sistema de vida? ¿A qué se dedican? ¿Trabajan? ¿No trabajan? ¿Estudian? ¿Sus hijos? ¿Qué hacen? Toda una serie de temas que ya hoy muchos países lo utilizan con el tema de inteligencia artificial. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytica en el Reino Unido, que es una compañía en donde el socio principal es uno de los principales asesores del presidente Trump de los Estados Unidos. Bueno, fue, porque ha sacado casi todos. Entonces, si por ejemplo entendemos que nos están observando y tienen control de nuestras acciones a través, por ejemplo, de las redes sociales, que usted hace en Twitter, que usted hace en Facebook, ¿por qué nosotros no tenemos pequeños sistemas donde sepamos cómo ir corrigiendo esos aspectos de criminalidad en nuestra sociedad? Yo creo que eso obedece a dos factores. Primero, la falta de voluntad de hacerlo.
Ese uno. Y segundo, los niveles de complicidades que tenemos. O sea que también eso, perdón, es el famoso término que eso podría tener algún tipo de costo político. Sí, sí. Ah, pues entonces estamos mal. Sí, no, y es que estamos mal en ese sentido. Porque si Porque eso es debo parte... decirle, en el caso de la policía, a mí me consta que no es ni por falta de equipo, ni por falta de técnicos. Ni por falta de recursos, porque Ni se por lo falta- aprobarían. Entonces, pero principalmente la Policía Nacional, tanto es así que aquellos crímenes, aquellos delitos, aquellas infracciones que ellos quieren descubrir, lo descubren. Exacto. Lo descubren. Y tienen técnicos con la capacidad suficiente y equipo de tecnología suficiente para hacerlo. ¿Qué pasa? Yo creo que los niveles de la propia policía muchas veces está permeada de personas que no son los mejores, que no son los más llamados a cuidar la seguridad, la seguridad de nosotros. Porque también hay técnicos buenos que desvían la información para que no aparezca. También, o sea, porque una cosa trae la otra. Pero yo creo que ha faltado realmente un gran organismo que se encargue de articular todos esos sistemas de seguridad ciudadana. Y se ha venido luchando mucho con ese asunto. Pero yo creo que ha faltado la voluntad y la creación de ese organismo que se encargue a nivel macro de la seguridad ciudadana. Esa parte, bueno, vamos a aprovechar que tenemos un cambio y vamos a una segunda pausa. Pedimos su permiso, doctor Subero. Venimos en breve, amigos. Bien, seguimos en este interesante conversatorio con el doctor Jorge Subero Isa. No hay duda, doctor, que cuando uno habla de tecnología, uno siempre se emociona porque uno cree que también es la panacea de la solución, pero uno entiende que debemos ir dando pasos cónsonos al mismo tiempo como va la nación en su nivel de desarrollo. Entonces, no podemos estar como tan desarrollados, con tantas buenas carreteras y entonces un sistema de justicia que se va quedando, o una información, o un sistema tecnológico que no va dando y que va sirviendo. Por ejemplo, hoy en día hay que reconocer que el sistema 911, el sistema de cámaras que también está integrado todo eso y que se sigue expandiendo, es una de las grandes inversiones. Eso cuesta invertir, pero cuesta mantenerlo también y que funcione y que tengamos y que sepamos que realmente eso es así. Pero junto con ese tema, otra de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad está en el tema de los feminicidios, en donde la tecnología también debe de servir, porque los expedientes, por ejemplo, uno ve que cuando pasa cualquier caso trágico, penosamente, dice, bueno, pero el tipo tenía tantas advertencias y también se sabía. Entonces, ¿cómo es que tampoco en ese aspecto, sobre todo cuando está involucrado un ser tan importante como la mujer, no podemos ser previsibles? Hay una situación yo creo que es más difícil, ¿no? Porque ahí hay aspectos sociales, económicos, sí, el familia. feminicidio tiene un componente Sí. social muy importante, educacional, sobre todas las cosas. Tiene un problema, hay un aspecto educativo que no creo que pueda suplir la tecnología. La tecnología la podemos usar como elemento de prevención para muchas otras actividades, pero la misma intimidad de los feminicidios, Sí. que regularmente es la relación de pareja, Sí. y donde las causas hay que buscarlas en el hogar o en la casa. Sí. O sea, es mucho más complejo. O sea, aplicar la tecnología para el control de los feminicidios, yo creo que todavía es mucho más difícil que una buena campaña de promoción. Sí. Que se ha insistido en eso. Y es un asunto que llama la atención. Yo decía en una ocasión que antes de las leyes en contra del maltrato contra la mujer, posiblemente hubiese menos violencia contra la mujer que después que haya leyes. Entre más cantidad de leyes hay, o sea, las leyes no han sido un disuasivo para que no se cometan ese tipo de agresiones contra las mujeres, sexuales o de otra naturaleza. Y una de las cosas que usted tiene sobrada razón en su planteamiento, y quizás nuestro público, para que entienda,
La relación entre un hombre y una mujer tiene muchos componentes que no están ligados al final de un desenlace de la relación a través de un feminicidio. El hecho de la pertenencia, el amparo económico, la tutela de niños, la responsabilidad, las necesidades de uno y el otro, en donde uno a veces, en donde una por más maltrato dice, bueno, pero él es el que me mantiene. Entonces, ahí hay toda una serie de situaciones en donde la sociedad tiene que seguir avanzando. Otro aspecto que está ligado también al tema de justicia es lo que vemos sobre las cárceles de República Dominicana. Y en la forma, hemos venido avanzando con un nuevo esquema, con un nuevo sistema carcelario, pero también el tema preocupante que usted lo planteó al inicio de los expedientes, de la durabilidad de los casos, y sobre todo de irle quitando presión al Estado dominicano en un tema que le cuesta al sistema de justicia y a la Procuraduría. Sí, hemos avanzado en materia penitenciaria, por ejemplo. El nuevo modelo penitenciario realmente es un modelo que funciona, pero es muy costoso. Y lamentablemente es una población muy limitada de la población carcelaria. Sí, exacto. Que se beneficia de la misma. Todavía las cárceles, en sentido general, siguen siendo verdaderos antros de perversión y de promiscuidad. Entonces, pero eso cuesta muchos recursos económicos. Pero en ese aspecto yo creo que hemos avanzado considerablemente. Si nosotros vemos lo que eran las cárceles hace 20 años, las comparamos ahora, por lo menos la del nuevo modelo, el paso de avance ha sido gigantesco. En áreas de la dignidad de la persona. El preso, por más preso que sea, sigue siendo una persona que hay que respetarle su dignidad. Sí. El tema, por ejemplo, de la carrera judicial y de las personas que tienen la responsabilidad de tener en sus manos todos los temas de proceso, a todos los niveles de la justicia, se convierte en una garantía de que nuestro país realmente tiene la esperanza de tener certeza de seguridad jurídica y de que podamos seguirle presentando al mundo que no solamente somos un país que crece económicamente, sino que nuestra institucionalidad está cada vez más comprometida hacia ese nivel. ¿Estamos en algo parecido o todavía esa ralentización nos va a mantener todavía resbalando y corrigiendo, resbalando y corrigiendo hasta llegar a un estado no perfecto, pero sí mucho más administrado? Yo creo que todavía aquí gobernantes... En su experiencia en ese paso por ese proceso, se lograron avances, pero también usted notó y fue parte del monstruo. ¿Cuáles son esos tentáculos todavía que quedan sueltos? Sí, yo creo que falta, tanto de parte de los gobernantes como de los gobernados, que tengan conciencia de lo que es la seguridad jurídica. O sea, la seguridad jurídica es un concepto demasiado complejo para que se considere que solamente el garante de la seguridad jurídica debe ser el Poder Judicial. Lógicamente, en un país que carece de un sistema judicial independiente, de un sistema de justicia confiable, la seguridad jurídica sale muy mal parada, sí, porque realmente la justicia está de moda en el mundo. O sea, usted ve lo que ha pasado ahora mismo en Brasil, lo que ha ocurrido en Perú. O sea, la justicia está de moda. Entonces, pero hay un problema que yo creo que los políticos deben de tomar en consideración. Hay una tendencia a que los asuntos políticos sean dirimidos en los tribunales. Es lo que se denomina la judicialización de la política. Exacto. Y yo creo que es un grave error, porque muchas veces incluso los partidos políticos no se ponen de acuerdo ellos mismos, entonces quieren que sea el Poder Judicial que los ponga de acuerdo o les resuelva un problema que ellos no han podido resolver. Sí. Y así ocurre prácticamente con otros sectores de la sociedad dominicana que no solamente son los sectores políticos. Pero hay un sector que no hemos mencionado que tiene una gran injerencia en los aspectos de la seguridad jurídica y en los aspectos jurídicos de un país. Y me refiero al poder congresional. En la Cámara de Diputados y en el Senado, a veces a mí me llama muchísimo, poderosamente la atención, que entro a la página de las iniciativas legislativas en el Senado para ver qué está pasando y uno se da cuenta que pasan muchísimas cosas que normalmente le pasan a todo el mundo por atrás de la puerta. Diputados que someten leyes para cambiar leyes
y beneficiar a tal o cual empresa o a tal o cual sector. Pero eso pasa y se empiezan a ver acciones. Decisiones, por ejemplo, en el mismo Congreso que son sometidas al Tribunal Constitucional y porque el tipo tiene un componente de un financiamiento internacional muy grande y va a conseguir otro dinero, que él quiere que las cosas vuelvan a una posición anterior. O sea, hay toda una serie de argucias y triquiñuelas que se usan, sobre todo desde el Congreso, para variar y presentar esquemas que hacen variar la vida institucional de un país. En el caso nuestro, yo conozco muchísimos casos y yo sé que usted sabe a lo que me refiero. Sí, no hay duda. Es que yo creo que el concepto de seguridad jurídica debemos de entenderlo. Que usted no puede cambiar, no puede sustituir las reglas de juego en base a las cuales usted hizo una negociación, que hizo una operación y que en medio de su ejecución se cambie. Sí, pero se busca un político para que le someta un proyecto de ley y varíe la ley anterior y cree una ley nueva. Entonces hay toda una serie. Entonces muchas veces el Congreso se convierte en cómplice de violación a la seguridad jurídica. Lo es en muchas cosas. Lo es muchas veces. Lo ha sido en muchas cosas. Entonces, no, en este país, miren, con muchos inversionistas durante los 14 años y medio que yo tuve en la Suprema Corte, lo primero que iban allá era averiguar, indagar si realmente había seguridad jurídica o si por lo menos el Poder Judicial podía garantizarle que si hicieron una operación en base a una ley que no se le iban a cambiar. Exacto. Pero decía, bueno, nosotros garantizamos la aplicación de la ley, pero nosotros no hacemos la ley. Nosotros aplicamos la ley que nos dicen que tenemos que aplicar. Pero realmente el Poder Judicial tiene un gran compromiso, es compromisario también de la seguridad jurídica, declarando inconstitucional, declarando no aplicable una disposición que sea contraria a la seguridad jurídica. Yo le pongo un ejemplo rápido. Yo conozco muchos casos. Ambos seguimos el mismo trecho profesional, usted desde el punto de vista legal, yo económico, pero siempre los economistas y los abogados se juntan con el cliente. Así es. Entonces, por ejemplo, en la República Dominicana está de moda que están llegando unos carros asiáticos usados. Yo tuve acceso a los manifiestos de varios carros, uno por uno, en idioma coreano, y la traducción dice: este vehículo ha sido dado de baja en Corea, por lo tanto no está certificado su circulación en nuestro país y por ende en ninguna otra parte del mundo. Y ahí le ponen el kilometraje, 810,000 kilómetros. Sin embargo, llegan a la República Dominicana, aparece un dealer, coge una esquina de un barrio en Arroyo Hondo y mete 50 carros y los vende y tienen 150,000 kilómetros. Pero ahí no hay autoridad, no hay proconsumidor, no hay procompetencia, ahí no hay seguridad jurídica para el consumidor. Entonces, esas son cosas también que afectan la vida normal de un país. Cómo las cosas son tan fáciles y nos convertimos en que creamos mecanismos de orden institucional, entre comillas, para también hacer negocio mal habido. Sí, pero yo creo que también el propio ciudadano debe de convertirse en garante y ejecutor de la propia seguridad jurídica. Muchas veces nosotros somos los que propiciamos Eso es importante. la violación a la seguridad jurídica con nuestras propias acciones. Exacto. O buscamos a una autoridad amiga que violente lo que en un momento determinado se hizo de una manera para que al terminar termine de una manera diferente. Eso, por ejemplo, en materia de tierra aquí en la República Dominicana y de inversiones extranjeras y de proyectos turísticos, ha sido un desastre. Oh, claro. Porque se desarrollaron proyectos, se concibieron proyectos turísticos principalmente con determinadas reglas de juego y se cambiaron. No solamente el Estado las cambió, sino las propias las propias partes contratantes son capaces de variarlo. Sí, sí, claro, porque por ejemplo, y podemos mencionar con nombre y apellido, pero el caso del proyecto Tropicalia es un ejemplo de muchas violaciones a la seguridad jurídica, pero como usted dice, es interesante que cuando alguien ve que dice, bueno, esto lo está comprando el Grupo Cisneros, si compró a 10 aquí, que no crea que mi vecino se lo va a vender a 10, no, valen 100 ahora. Entonces empiezan a producir toda una serie de efectos y de confabulaciones con personas que desafortunadamente violan sus elementos éticos en el área judicial y se empiezan a crear toda una serie de falsificaciones. Ahí está la famosa parcela, ¿cómo era? ¿Qué número era? 6A, algo así, en Higüey,
Que muchas veces usted se encontraba con terreno que venía un inversionista extranjero y dicen, yo tengo un título, y venía otro y dice, yo tengo el mismo título, y yo tengo el otro título, y bueno, ¿y quién es que tiene entonces la propiedad? Ese es uno de los problemas que tenía de los hallazgos que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Sí. BID, cuando el proyecto de la jurisdicción inmobiliaria fue precisamente eso. Sí, sí, que se La corrigió duplicidad. bastante. Sí, La duplicidad que había y se trató en la medida de lo posible. Ese proyecto debió de continuarse. ¿Qué pasó con ese proyecto? La primera etapa, con los 40 millones de dólares que se aportó, 34 el BI y 6 el gobierno dominicano como contrapartida, se terminó un programa, la primera fase, que fue el programa de modernización de la jurisdicción inmobiliaria. Sí. Se lograron un avance extraordinario. Claro. Faltaba una segunda parte que debió de completarse con una partida similar o de 30 millones de dólares. Lamentablemente, por razones que no vale la pena enumerar, solamente se lograron 10 millones de dólares. Y el programa, que era de lo de consolidación del programa anterior, no logró terminarse como era debido. Y es uno de los problemas que todavía subsisten en la República Dominicana, el problema no de la tenencia de la tierra, sino de la propiedad, de la titularidad de la tierra. sí, sí. Principalmente porque muchos agrimensores, de manera irresponsable, en combinación con abogados, con jueces, con demás autoridades, han realizado saneamiento sobre saneamiento, y eso realmente es un atentado a la seguridad jurídica. Principalmente cuando el inversor extranjero viene aquí con la seguridad de que un certificado de título ya es la garantía que se tiene por parte del Estado de que eso es así. Exacto, el sentido de pertenencia. Vamos a una última pausa y venimos en breve en este conversatorio con el doctor Jorge Subero Isa. Bien, seguimos en esta parte final. La verdad que aprovechar al doctor Subero hemos tratado de exprimir algunos temas, pero creo que ha quedado bastante claro y es muy motivante conocer de viva voz de él sus expresiones y su parecer específicamente sobre el tema de seguridad jurídica, que es un tema puntual para el sistema democrático de la República Dominicana. Doctor, su parecer con relación al tema Ignacio Lula da Silva, el caso de Brasil, la decisión de 11 jueces, 6-5, en donde la jueza presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, la señora Carmen Lúcia, definió al final, en un maratónico proceso, y que fue muy estresante porque se queda hasta el final. No se decidió antes, sino que tuvo que llegar hasta el final. Pero el impacto y el efecto sobre Brasil, sobre todo lo que parecería que es un guión internacional y no un guión de brasileños, porque Temer, siendo presidente, tiene 7 millones en una cuenta en Suiza y sigue siendo presidente. Dilma por un tema menor, Lula por un tema menor, han sido acusados de corrupción y han sido sacados, específicamente Lula porque tiene una gran popularidad, pero está afectando a todos los partidos y gobiernos progresistas de América Latina. El mismo Venezuela, el mismo Bolivia, el mismo Ecuador, el mismo Nicaragua. Y ahora Brasil, que fue 10 años país potencial BRIC, que exportaba mucho a Estados Unidos, y parece que a los Estados Unidos le picaron los mosquitos y tienen un guión puesto sobre Brasil específicamente. Pero el impacto y el efecto desde el punto de vista jurídico sobre esta decisión. Yo creo que el impacto primero la destitución de Vilma y ahora el posible encarcelamiento del presidente Lula, yo creo que las consecuencias las vamos a ver en toda América Latina. Yo creo que se va a surtir un efecto dominó, porque a pesar de que yo entiendo que no son políticos, que no podemos hablar de una justicia politizada en Brasil, pero todo lo que ha ocurrido en Brasil es fruto de la política. Exacto. O sea, la política ha movido todo y posiblemente los jueces de una manera o de otra se han dejado influenciar por un populismo, por una presión mediática grande, porque realmente es una situación embarazosa. Un presidente, un líder político de la estatura de Lula, casi con el 50% ¿De popularidad? de solidaridad, entonces prácticamente en las puertas de las cárceles. Yo creo que ojalá eso nos surte un efecto dominó
en toda la región. Sí. Y sin duda se ha querido atar al caso Petrovas o de Brecht, pero ya vemos cómo hay un manejo en donde ahora aparece una serie en Netflix, entonces parece como que hay un interés del gendarme del mundo de también unificar a América Latina como en el continente corrupto, cuando el mismo Tillerson en Perú, el secretario de Estado, reconoce que los Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo. Entonces hay toda una serie de elementos que no tendríamos tiempo de analizar, pero sí muy interesantes y profundos. Ahora en la parte final, usted en algunos medios en los últimos tiempos se ha pronunciado sobre el tema de los partidos políticos en la República Dominicana, sobre el tema de las primarias abiertas, las primarias cerradas, de las posibles aspiraciones hacia que el presidente actual, Danilo Medina Sánchez, tenga la intención o tome la intención de volver a ser candidato. ¿Usted cree que eso es previsible en el horizonte? Yo creo que sí. O sea, el presidente Danilo Medina, yo soy lo que creo que va a buscar una tercera repostulación, por lo menos la repostulación, porque todos los indicios que están dando realmente de que quiere seguir en la posición. Yo no voy a jugar si puede o no, si la Constitución lo permite o no. No. La Constitución en la República Dominicana, como en todos los sitios, es un asunto eminentemente político. Claro. Todo depende de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en que se decida que el presidente, y que él quiera, que se va a reelegir y se va a hacer. Que va a ser la Junta Central Electoral si en un momento determinado el presidente, no tanto lo que diga la Constitución, lo eligen. ¿Qué va a hacer la Junta Central Electoral cuando lleven a inscribir la candidatura? ¿Lo va a rechazar? Yo lo dudo. Entonces hay elementos que hay que tomar muy en cuenta. Hay unas declaraciones en esta misma semana del futuro presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Radamés Camacho, donde está abiertamente favorable de la reelección del presidente y más aún que dice que la Constitución no lo prohíbe. Sí, y sin duda que vemos a un presidente muy activo desde el punto de vista de ejecutorias de gobierno, ejecutorias de Estado. Uno diría, bueno, ¿y dónde está el tiempo? ¿Por qué tantas cosas? Pero evidentemente cuando usted ve tantas inauguraciones, clínicas, hospitales grandes, el caso del Mocoso Pollo, una cosa impresionante, la ciudad sanitaria, la visita sorpresa, todos los proyectos en donde el presidente se está moviendo, evidentemente que generan compromiso de Estado de trabajo. Y parece que le gusta. Sí. Y está impactando también en la sociedad. No solamente que le gusta, sino que los números le dan favorables. Exacto. Y otra cosa, yo siempre he dicho que es más fácil para un presidente de la República decir que va que decir que no va. Sí, sí. Porque el núcleo alrededor del presidente, el anillo alrededor del presidente es muy fuerte. La presión que recibe un presidente para decir que no va es mucha. Así es. Doctor Jorge Subero Isa, ha sido un honor, un placer inmenso contar con usted en este programa. Espero que no sea la primera vez y qué bueno que un dominicano puede expresar libremente toda una serie de criterios que están a favor específicamente de que un país pueda seguir creciendo en el ámbito de seguridad jurídica y de que tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este conversatorio tan interesante. Muchas gracias a usted. Encantadísimo de tenerlo aquí y me despido de nuestro profesor querido Jorge Subero Isa. Y a ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre, que la pasen bien. Buenas noches, que Dios les bendiga.